permite interconectar equipos activos de diferentes o igual tecnología, permitiendo la integración de diferentes servicios que dependen del tendido de cables como datos. Esta plataforma como datos, telefonía y control. Es importante que en la plataforma está colgada esta presentación. Esta presentación no la hice yo. La descargué de un trabajo que teníamos hace muchos años y pues esto como no cambia, solamente cambian algunas cosas que voy a decir acá. Entonces, el objetivo fundamental del cableado estructurado, ¿cuál es? También lo dice la presentación. Entonces hablan de cubrir necesidades de los usuarios durante la vida útil del edificio sin necesidad de realizar más tendido de cable. Bueno, eso es, aquí lo que hablan es de que pues la idea es que dure más o menos 15 años, está tendido hacer un cableado estructurado en una compañía, en una empresa. La idea es que dure 15 años o un poquito más de 15 años. Pero no solamente tiene que ver con el tiempo o la vida útil del edificio o del cableado. También tiene que ver con la integración de los servicios, y ahí lo dice. Entonces dice, en la anterior decía que podemos hablar de datos, de voz, que es la telefonía, y podemos hablar incluso de video. Pues en ese tiempo hablaban solo de control, las señales de control, pero también podemos hablar de video. Entonces los servicios tienen que ver con qué es lo que qué es lo que se está compartiendo en la red. Entonces nosotros podemos compartir voz, datos y video. Eso es lo que fundamentalmente podemos compartir. Y cuando hablamos de datos, pues hablamos de archivos, de aplicaciones, bueno, un montón de elementos allí. La flexibilidad tiene que ver es con que nosotros podemos podemos acomodar la red. Cuando tenemos un cableado estructurado bien definido, podemos acomodar los elementos de las redes. Digamos que hay una obra civil, es decir, tocó hacer un cuarto piso o tumbar unas paredes, entonces podemos flexibilizar las conexiones, ¿sí? Eso quiere decir que, pues, que podemos mejorar, bueno, no tanto como mejorar, pero sí podemos adecuar las posibles conexiones de nuestro cableado a las mejoras físicas o civiles que tenga el edificio. Entonces eso es más o menos o sea, hay elementos que no están acá, que no están ahí en la presentación, pero que sería importante que ustedes lo revisaran, y ya les digo dónde sería bueno que lo revisaran porque es más completo. Entonces, bueno, esto de estructura no es tan importante. Aquí, bueno, el dibujo no, pero la parte estructural sí. Entonces, tener presente pues que hay un ahorro económico en la medida en que inicialmente puede ser costoso para una compañía invertir en el cableado estructurado, pero entonces, ¿qué hace la compañía? Cuando construye su edificio, cuando son construcciones nuevas, de una vez dejan todo el tendido, bueno, todos los ductos por donde iría todo el tendido del cableado estructurado, porque las compañías, si son de un entorno empresarial o de entorno industrial, ya vienen con la parte civil, con la parte arquitectural o arquitectónica, ya adecuada para que haya un cableado estructural de la red de datos. Entonces recuerden que las redes y lo hemos hablado y está en los videos, puede ser cableada o puede ser inalámbrica, ¿sí? Y aún así, teniendo redes cableadas o inalámbricas, el cableado estructurado, como su nombre lo dice, cableado, tiene que ver es con la conexión. El hecho de que la red sea inalámbrica el hecho de que la red sea inalámbrica no significa que la red no necesite cableado. ¿Sí? Me explico. Yo tengo un router inalámbrico, ¿sí? Como ustedes lo veían, pero el router inalámbrico yo necesito conectarlo, no solo conectarlo a los datos, también de hecho tengo que conectarlo a un sistema de alimentación de voltajes o de corrientes, es decir, hay que alimentar el dispositivo. O sea que hay un montón de elementos que vienen surgiendo. Entonces, integración de servicio, flexibilidad, ahorro lo que les decía es que efectivamente al principio es un poco costoso, pero
se hace una inversión buena al principio, pero después puede durar durante bastantes años la red. Y el mantenimiento pues ese ahorro no solamente es el inicial, también tiene que ver con el mantenimiento, con como la búsqueda y el encuentro, la búsqueda y el encontrar dónde existen los problemas. Entonces, por ejemplo, si hay un montón de cables en una oficina montados, tirados en el suelo, pues lo más lógico es que a veces la persona dirá, no, no me toque ningún cable ahí que se me tira a la red. Entonces, no, pues eso no está bien, porque eso es una muy mala práctica. Lo que hay que hacer es construir un muy buen cableado estructurado para que la red no se caiga. O que más bien, que efectivamente si hay algún problema, sea fácil encontrarlo. O sea, normalmente en redes, normalmente, el porcentaje puede ser fácilmente cercano a los 50, al 50%. La mayoría de veces, bueno, no la mayoría sí, pero digamos normalmente, digamos un 50%, los problemas de redes se encuentran en la parte física. Por eso es de allí la importancia del cableado estructurado, porque en los cables, en los conectores, en los equipos, pero en la parte de hardware es la parte en la que normalmente encuentran los problemas. De hecho, en las prácticas de búsqueda de problemas o de situaciones problemáticas en una red de datos, lo primero que busca el técnico o el administrador de la red es la parte física. Después de que revisa la parte física, sí se concentra en la parte de software. Entonces, cableado estructurado tiene una estructura y la estructura es cableado de campo, es decir, entre edificios, ¿sí? Entre los edificios. Cableado vertical tiene que ver es entre pisos, entonces acá dice entre pisos. Entonces, de un piso a otro. Entonces, si una oficina, si un edificio, una oficina tiene varios, el edificio de una oficina tiene varios pisos, pues cableado vertical tiene que ver es eh, con el tendido de cables entre piso y piso. Cableado horizontal, como su nombre lo dice, es entre un piso y los puestos de usuario, es decir, donde terminan los computadores, los equipos que van a usar los usuarios, pues los empleados de la oficina o los dueños, bueno, las personas que pertenecen a la organización. Entonces, a eso se le llama. Y cableado de usuario es el último cable, el que llega al computador o al portátil, ¿sí? Bueno, esto no lo vamos a revisar. Entonces, ¿por qué la importancia del cableado estructurado? Hay cosas pues, con las que yo estoy de acuerdo y otras con las que no. El cableado estructurado nació de una industria, bueno, sí, de la misma industria mundial de telecomunicaciones, obviamente, en sus inicios fue orientada y dirigida por las empresas o los organismos internacionales de normas que obviamente tienen sus casas matrices en Estados Unidos, como la EIA o la ANSI, ¿sí? Entonces, la Asociación de Industria Electrónica, que era la EIA, pero ella ha venido migrando a telecomunicaciones, que es la TIA, mira, TIA EIA, que son las empresas de industrias de telecomunicaciones y de electricidad, pero la EIA casi que ha migrado casi que a la TIA, y la TIA es la TIA, la ANSI y la ISO. ¿Se acuerdan que yo les hablo de ISO OSI? Entonces, ISO significa intercomunicación. ISO no, perdón, OSI. OSI significa, no ISO, porque ISO es el estándar, la organización que organiza los estándares internacionales, pero ISO significa, OSI significa Open System Intercommunication. O sea, cómo es que se entrelazan las capas para que exista una comunicación real a nivel de datos, ¿sí? Pues eso es lo que yo les preguntaba lo que yo quiero que ustedes me expliquen de acuerdo a su conocimiento, a su comprensión,
¿Cómo es esa vaina de las capas? Y por eso les decía, revisen lo de las capas por su cuenta e incluyanlos en los informes. Entonces, esta gente se inventó las normas por las cuales se rigen o se estructura, están la IATIA, la ISO, la ANSI, incluso la IEEE, se organizaron como para decirle a todo el mundo cómo se debe hacer un cableado estructurado, cómo se debe hacer un tendido del cable a nivel interno de la compañía. Pero no solamente cómo se debe hacer, sino cuáles son los elementos con que debe contar. Me explico. Como los elementos eran tantos, son muchos elementos, ellos lo que hicieron fue organizar las normas de acuerdo a unos, a unos parámetros más cerrados. Y ahorita explicaré eso, a qué me refiero con parámetros más cerrados. Entonces sacaron unas normas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá dice ANSI, TIA, EIA, y aquí aparece la norma. Ese es el nombre de la norma. Entonces aparece con las tres instituciones, con los tres organismos, y aparece el nombre de una norma. Entonces, las normas que aparecen acá, la 568, entonces dice, mire, existe la 568B y existe la 568B1, B1, B2 y B3. La B es la general, ¿sí? Entonces la B que dice cableado de telecomunicaciones en edificios. ¿Cómo instalar un cableado? Miren, acá está, ¿cómo se instala un cableado? Entonces, ¿cuál la contiene? La 568B. Entonces, pero dice, mire, es que la B1, que es un ápice, es decir, una dependencia de esta, es una norma que depende de la norma anterior, son los requerimientos generales para construir un cableado estructurado. La B2 se refiere estrictamente a par trenzado. ¿Qué es eso de par trenzado? Pues ahorita lo vamos a hablar un poquito, no vamos a ahondar mucho sobre el respecto porque el trabajo que ustedes van a hacer es sobre otros elementos más fundamentales. Bueno, fundamentales no, más al detalle. La 568B3 habla sobre cableado de fibra óptica, ya, el otro era par trenzado, y el último es fibra óptica. Yo alguna vez les hablaba de que los cableados de cobre. El cobre era antes lo que llamábamos el coaxial. Lo que pasa es que esa tecnología ya es obsoleta, es totalmente obsoleta. Y yo alguna vez les decía también que a pesar de ser obsoletas, ya no a nivel de dentro del edificio de las compañías, solamente se usan estos dos, cableado par trenzado y cableado a través de fibra óptica, pero a nivel de las ciudades todavía se siguen usando esas tecnologías, como por ejemplo la que les estoy diciendo, cobre directamente, no cobre par trenzado, sino cobre directamente o se llama cable coaxial. Se siguen usando, ¿por qué? Pues de hecho ustedes se dan cuenta que a su casa la compañía de Claro o la compañía de la que ustedes tengan, ETV, Claro, Movistar, a su casa llega es un cable coaxial. ¿Sí se han dado cuenta que llega es un berraco cable coaxial? Algunos elementos como ETV llega fibra óptica, pero no llega directamente a la casa. A la casa algunos llegan ya directamente par trenzado. Pero normalmente a su casa llega coaxial. Es decir, lo que estoy tratando de decir es que las compañías, yo les decía varias veces, como tienen tanto cobre enterrado en las ciudades, pues no van a dejar perder todo ese cobre. Entonces, ¿qué hicieron? Cambiaron las tecnologías. Es decir, las tecnologías, a pesar de que son tecnologías de punta, todavía se soportan sobre ese medio físico. ¿Cuál es el medio físico? El cobre. Pero no el cobre de par trenzado, sino el cobre de coaxial. Es decir, se inventaron nuevas tecnologías que hicieron que no se desperdiciara toda la cantidad de cobre que está enterrado en todas las ciudades a través de todos estos 100 años de telefonía alámbrica. O sea, nuestros teléfonos siempre han funcionado a través de unos cables, de un par de cablecitos.
Entonces, ese par de cablecitos no se podía desperdiciar, no se puede desperdiciar. Entonces, eso quiero que lo tengan claro. Cuando hablamos de cableado estructurado, estamos hablando de cableado dentro de las empresas, sobre todo dentro de las empresas. Entonces, ¿qué hicieron todas estas instituciones o organizaciones de estándares? Les dijeron, vamos a crear, obviamente abanderados por los estadounidenses, porque esas empresas están allá, estas instituciones, disculpen, dijeron, vamos a crear unos estándares, es decir, unas normas para decirles a todo el mundo que usa las redes, incluyendo no solamente las personas que la usan, sino incluyendo los fabricantes, porque una cosa es que ellos sean instituciones de creación de equipos, perdón, de estándares. Sí, también están los fabricantes de los equipos, que son personas diferentes, o como más bien son instituciones diferentes. Entonces ellos le están diciendo no solamente a la gente cómo tiene que construir el cableado estructurado, dependiendo de los requerimientos, dependiendo si es par trenzado, si es fibra, si son los espacios de telecomunicaciones, etc, etc. Hay muchas normas, muchas, ellos las van modificando cada rato. De hecho, cada año sacan una nueva versión, es decir, una actualización de la norma. Pero entonces, aparte de eso, las instituciones deben tener en cuenta, además de eso, a las compañías que fabrican los elementos. Entonces, los elementos también obedecen a la norma. Ellos también obedecen a la norma, o en su defecto, las normas se adecúan a los elementos. También puede ser, porque si la compañía tiene mucho poder, pues hará lobbies en estas instituciones de estándar y podrán modificar la norma. Pero normalmente eso siempre ha ocurrido, sobre todo en Estados Unidos, que hacen lobby. Lobby es como ir a hacer la visita y colaborar con algo económico para que la norma se ajuste a los elementos que yo trabajo, ¿sí? O que yo construyo. Entonces acá la 570 habla de estructuras residenciales. Esto ya no solamente es para empresas, entonces ya se salieron las normas de las empresas y también pudieron hacerlos para los hogares, obviamente para hogares tipo edificios, ¿no? Esta administración es muy importante porque no solamente es la construcción elemental o el tendido del cable, sino cómo yo administro la red. Me explico, cómo administrar la red es eh, cómo etiquetar, cómo organizar, cómo planear. O sea, la administración tiene que ver con planos, tiene que ver con administración, con enrutamiento y con rotulación. Es decir, yo puedo decir, es que mire, todos los del tercer piso los voy a identificar con determinado número, con determinada letra, pero eso lo tiene que explicar la norma, toca ir a revisar en la norma, ¿sí? Esto también es muy importante, acá dice la 607 es la tierra, la puesta a tierra. ¿Qué es eso de puesta a tierra? Resulta que, sobre todo en los países en vía de desarrollo, incluyéndonos a nosotros los colombianos, hace muchos años era muy común que la gente falleciera por rayos, no solamente en Colombia, también en Estados Unidos, no se afanen, por tormentas eléctricas que hacían unas descargas eléctricas y las descargas eléctricas caían en las casas. Entonces no había un sistema de aterrizaje, eso significa una puesta a tierra, aterrizar todo el sistema eléctrico para que se proteja la vivienda y sobre todo que se protejan las personas, ¿no? Entonces eso implicó que estas instituciones crearan normas para montar las puestas a tierra de los sistemas de telecomunicaciones. Es decir, los sistemas de comunicaciones también requieren un sistema de aterrizaje o de puesta a tierra. Entonces los elementos más importantes en un cableado estructurado, a ver si alcanza a salir ahí, sí, ahí está. Entonces en los elementos más importantes están el área de trabajo, que es lo que les decía, eso ya lo decíamos ahí, es cuando es el computador, ahí, la mesita donde está el computador. Cableado horizontal, ya les decía, es el cable que tendemos desde un cuarto de comunicaciones hasta el área de trabajo.
un cuarto de comunicaciones, un armario de telecomunicaciones, que es donde están los racks o los closets donde va a estar todo el cableado concentrado. Cableado vertical ya le decía que era el cableado vertical, que era cableado entre pisos. Sala de equipos es diferente al rack. En un rack van unos switches, pueden ir unos routers, normalmente van switches o routers, o van unas cosas que se llaman patch panel. Los patch panel son como extensiones para solo conectar cosas, solo para conectar cables, nada más. Eso se llaman patch panel. Y la sala de equipos es donde una sala de equipos que viene siendo, bueno, una sala de equipos viene siendo como el espacio donde ubicamos todos los racks que hayan, ¿sí? Entonces, a veces tenemos un rack en una oficina, ¿sí? Pero ese rack no tiene switches, sino solo tiene patch panel, y de ahí de ese rack mandamos a otro lado, a una sala de equipos donde están todos los switches. Podemos hacerlo así. Esto de backbone de campus, backbone es como un núcleo por donde viene toda la parte importante, o sea, viene, como les dijera, backbone, es que la palabra bone viene como de núcleo, como la parte más central. Es la parte externa, es como la parte más central para poder conectar la parte externa de la comunicación, es decir, del proveedor de servicio. Yo les decía que proveedor de servicio, cada vez que yo use la palabra proveedor de servicio, se refiere, cada vez que yo use la palabra proveedor de servicio, me estoy refiriendo a la compañía que me ofrece el servicio. Entonces, ¿cuál es la compañía que me ofrece el servicio? Puede ser Claro, puede ser ETV, puede ser Movistar, puede ser Avantel. La compañía que me ofrece el servicio externo, a eso le llamamos proveedor de servicio. Y el proveedor de servicio, a donde conecta el proveedor de servicio, de ahí para adelante le llama, esa parte, ahí donde conecta el proveedor de servicio le llamamos backbone. Entonces aquí se alcanza a ver un poquito mejor eh, la, la, lo que estaba diciendo yo. Aquí se alcanza a ver, entonces lo pueden ustedes también ver en su, en su, en su en la plataforma. Entonces acá dice que área de trabajo, mira, aquí área de trabajo es el computador. Toma de equipos, pues una tomita donde va conectado el cable, ¿sí? El cable. Este cablecito se llama patch core. Core es si es núcleo, core es núcleo, y patch es como una... Nosotros en Colombia le decimos patch a la pacha del computador, de la bicicleta. Un patch es como un arreglo. La pacha de los piñones de la bicicleta le decimos pacha, pero realmente la palabra es patch. Patch es como un arreglo de elementos. Aquí tenemos, entonces, ¿por qué se le dice patch core? Porque este cable, aquí no está mencionado, ¿no? Pero ese cable tiene varios elementos y ahorita lo hablaremos porque se llama así. El cableado horizontal, y mire, ustedes se dan cuenta que el cableado horizontal ¿por qué es horizontal? Porque está en el piso, ¿sí? Ese es cableado que está, o está a unos cuantos centímetros, eso lo dice la norma, a qué centímetros debe ir este cableado, a cuántos centímetros, o puede ir por el techo. Entonces si se dan cuenta, mire, aquí lo suben, está subiendo por la pared y va al techo, mire, aquí va al techo. Por eso se llama horizontal, porque va por el techo, ¿sí? Ahora, armario de telecomunicaciones. Entonces aquí no hay un armario de telecomunicaciones, aquí aparece solamente el 4, no aparece como un armario, realmente aparecen unas escalerillas. Y la escalerilla habla de cableado vertical. Cableado vertical sería el 5, que es esa escalerilla que ustedes ven acá. Es una escalerilla por donde tendemos todos los cables, ¿sí? El armario de telecomunicaciones no aparece allí realmente no hay un armario de telecomunicaciones. ¿Sí? Pero debería aparecer. Entonces no, ahí no está como tal. No está en el armario de telecomunicaciones, sencillamente mandan los cables hacia una escalerilla y eh, a eso le llaman cableado vertical. Cableado vertical. Bueno, aquí ya lo explican un poquito mejor. Ya lo explican un poquito mejor. Entonces, dicen aquí acá, vamos a ver.
Entonces el 1 es un equipo de red, un equipo de red que le llaman es un switch. Entonces el equipo de red es un switch, que es este que está acá. Este intermedio que está acá, mírenlo, es este que está acá azul, es que yo le digo patch panel. Solamente sirve para conectar, es un elemento pasivo. Pasivo, esos elementos no hacen nada en la red, solamente me ayudan a organizar la red. ¿Sí? Vacío. Los que trabajan, los que hacen todo el trabajo sucio obviamente son el computador y el switch. Y obviamente su defecto el router, que acuerden que lo explicamos en los ejercicios anteriores, en los videos anteriores. Que ¿quién es el que hace todo el trabajo sucio? Obviamente lo hace el router, ¿por qué? Porque son las super máquinas construidas para esa tarea, para hacer todo el trabajo sucio. Entonces, el patch panel es un panel donde nosotros podemos conectar. Tiene solo conectores RJ45. Bueno, posiblemente tendrá conectores RJ45 o podrá tener conectores para fibra. La toma del usuario, que era lo que les decía, pues, también es un conectorcito RJ45. Y el patch cord son los cables. Los cables normalmente le dicen patch cord. Entonces, área de trabajo, cable horizontal es todo el cableado, todo este cable, todo, incluyendo los patch panel, incluyendo la toma del usuario y el equipo de red, que obviamente es el switch. Entonces, a estos elementos se le llama cableado horizontal. ¿Sí? Componente del cable estructurado, pero ese es cableado horizontal. Cableado horizontal. Entonces aquí muestran un ejemplo de patch panel, lo que yo les decía, hay unos para fibra, otros para cobre, para patch cord, pero bueno, no es gran cosa. Aquí dice cuánto es la longitud máxima, eso creo que lo dije en un videito, no me acuerdo la verdad, en el primer video, la longitud máxima entre la toma del usuario o elemento de red, hasta la toma del usuario, máximo son 90 metros. 90 metros, ¿sí? 90 metros, ¿sí? 90 metros de qué? De cable de cobre o de cable de fibra. Bueno, aquí dicen algunos elementos importantes como para leer nada más de la distancia. Entonces, acá hablamos de cuáles son los elementos. Entonces, cuáles son los cables que usamos. Entonces, hay diferentes tipos de cables. En el video que les voy a poner a revisar, que no solo es este, sino otro video también. Bueno, igual la ventaja es que este producto es para el segundo corte. Se explican más al detalle. Entonces aquí hablan de UTP y STP, que son los dos cables más conocidos. Son dos cables de tipo par trenzado. Entonces, ¿cuántos pares tiene? Tiene 4 pares. ¿Sí? Entonces tiene blanco, azul, blanco, azul, naranja, blanco, naranja, verde, blanco, verde y marrón, blanco, marrón. Y esos son pero sin embargo esta U y esta S significan una situación. Entonces la S significa blindado o enmallado, no blindado sino enmallado, y la U significa sin enmallar, ¿sí? Entonces shielded y unshielded. Esto de fibra monomodo y multimodo es muy importante, sin embargo no lo vamos a profundizar mucho. Entonces tiene que ver es con el concepto óptico de reflexión, recuerden. Si ustedes ya vieron reflexión con John Freddy que es el que les dirige física, si ya vieron óptica, que creo que sí, si ya vieron algo de óptica con John, se dan cuenta que los fenómenos ópticos pues son la reflexión, la refracción, la difracción, la polarización, pero cuando estamos hablando de fibra óptica a nivel de comunicaciones, la que más nos importa es la reflexión. Claro, muy seguramente habrá refracción, pero la que más nos importa es la reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué la reflexión? Porque el haz de luz, en fibra óptica viajará a través de un conducto. Entonces es posible que se refleje dependiendo del modo. Entonces esto aparece aquí. Aquí aparecía el concepto de multimodo, de fibra óptica multimodo, pero no habla de la monomodo. Bueno, la multimodo justamente es donde hablamos de reflexión. Las categorías son las categorías del cable. Estas categorías primera, la categoría 1, 2 y 3, esas categorías ya están mandadas a recoger a nivel de las compañías. 1, 2 y 3, de hecho hasta la 4 ya casi no se usa. Ya casi no se usan en las compañías.
Las que más se usan son de las 5 en adelante, y normalmente las compañías, las categorías obedecen a la velocidad, y al ancho de banda. A la velocidad se refiere a los bits por segundo y al ancho de banda de la red. Entonces una cosa es el ancho de banda y otra cosa es la velocidad de la red. Entonces normalmente las categorías se refieren a qué velocidad soporta el cable, a qué velocidad. Entonces si se dan cuenta, categoría 5 soporta 100 mbps, significa megabit por segundo. Mega, pues obviamente es un millón, entonces serían 100 millones de bits por segundo. Significa esto de categoría 5. Categoría 6 soporta 1000 millones, entonces 1 gigabit por segundo. Acuérdense que en el sistema gringo, 1 giga para nosotros, para los latinos, 1 giga es 1 millón de millones, debería serlo, ¿sí? Pero no, para ellos 1 giga es 1000 millones, ¿listo? Entonces esto es 1000 millones, sería lo que soporta categoría 6. Existe otra categoría que no la usa estos estándares, que lo usa otro estándar que también es gringo, que es de la ISO OSI, otra estándar que soporta categorías 7 y 8. Categorías 7 y 8, que son categorías mucho más fuertes, mucho más veloces, pero esas categorías solamente aplican para proveedores de servicio, solo para proveedores de servicio, no para las compañías, para las empresas. El conector aquí de RJ45, ustedes yo creo que eso ya lo vieron, ya lo habían visto con Diego. Aquí hablan solamente de la conexión, de cómo cómo obedecen, qué es lo que transmiten cada conector, qué transmite cada conector, de acuerdo al color, de acuerdo al par, más bien, no al color sino al par. Entonces le aparece cuáles son los pares. Entonces pares, ahí están los pares, están los pares. Y de acuerdo a los pares que están transmitiendo, explica ahí. Entonces, normalmente es cuáles son los pares de datos y cuáles son los pares de alimentación. Entonces, aparece un voltaje negativo, un voltaje positivo, y aparecen los pares de datos. Importante, que yo siempre les he dicho, el cableado estructurado tiene que ver estrictamente con la capa física, y la capa física del modelo ISO-OSI, piensa o trabaja voltajes, distancias, tipo de cable, ¿sí? Pero no trabaja protocolos como tal, no trabaja con protocolos. Ya la capa 2 en adelante, recuerden que ARP pertenece a la capa 2, ya de la capa 2 en adelante sí ya hablamos de protocolos. La capa física tiene que ver con conexiones, con tipos de cables, con estándares, esos 568, 569, 570, ¿sí? 600, bueno, de ahí en adelante. Entonces aquí dicen cómo conectar. De acuerdo, ambos funcionan, la 568A, las normas 568A y no, los estándares 568A y 568B, para que uno lo tenga claro de cómo conecta el cable. ¿Sí? Pues eso es para que nosotros aprendamos a ponchar. Entonces aquí le están diciendo cómo se hace un cable cruzado y un cable directo. Yo les he dicho también por qué es esa vaina de cable cruzado y cable directo. Yo se los he dicho. Cable cruzado es cuando vamos a conectar un equipo de la misma capa del modelo ISO. Si me explico, si voy a conectar un router con otro router, me toca usar cable cruzado. Pero si voy a conectar un switch con otro switch, un cable cruzado. Un computador con otro computador, un cable cruzado. El computador es de capa 3 del modelo ISO-OSI, y el router también de capa 3. Es decir, si yo voy a conectar un computador con si voy a conectar un computador con un router, me toca cable cruzado porque son de la misma capa del modelo ISO-OSI. Y cable directo es cuando son de diferente capa. Un computador con un switch con un router con un... Bueno, así nomás, solamente eso. No hay más para decir. Listo. Aquí, de hecho aquí lo están explicando, mire, cuándo usar, bueno, aquí lo explica él, cuándo usar cable cruzado y cuándo usar cable directo, si se dan cuenta.
Si yo voy a usar un computador, un router con un router, me toca cruzado. Un computador, un router con un computador, me toca cable cruzado. Ahí lo están explicando en eso. Entonces, cosas importantes que hay que tener presente, pues las atenuaciones, bueno, elementos que causan atenuaciones. Entonces, eso es importante tenerlos presentes al momento de diseñar la red. Las temperaturas, la longitud del enlace, la humedad, qué tanto tiempo va a durar. Todo eso hay que tenerlo presente al momento de, de diseñar una red, de diseñar y de evaluar una red. Evaluar una red. Esto que dice acá Next, es el acrónimo del inglés de algo que se llama interferencia. Es una interferencia por diafonía. ¿Y qué es esa interferencia? Esa interferencia es que las señales de onda, como es una señal de onda electromagnética que está viajando a través de un cable de cobre, es decir, si a través de un cable de cobre está viajando, ojo, está viajando un voltaje o una corriente, pues recuerden que por Faraday o por inducción, esa señal, al estar viajando ese voltaje a través de un cable de cobre, va a generar un campo electromagnético. Ese campo electromagnético muy seguramente generará interferencia entre la comunicación de los mismos datos, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual el cable se llama par trenzado y por la cual se trenza los cables. ¿Por qué se trenzan los cables? Para disminuir esa interferencia generada por inducción al atravesar una corriente eléctrica, está atravesando un cable de cobre. Entonces, si fuera un cable de fibra no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque el haz de luz está viajando por una fibra y la fibra es un elemento plástico. Y al ser un elemento plástico no hay una emisión de un campo electromagnético que posiblemente genere una interferencia posterior. ¿Sí? Eso no dice más nada allí. Ya lo último que hablan es de la sala de equipos, son algunas recomendaciones. Bueno, aquí sí hablan del cableado vertical, cómo tiene que ser en los armarios y, y de las máximas distancias que podríamos manejar en cableado estructurado y en fibra. Y por último son algunos conectores de la fibra, algunos conectores de fibra, ¿sí? Conectores de fibra SCT, SC, bueno, hay muchísimos conectores, algunos son más usualmente usados como estos tres que están acá, los SC, ST y FC, que son los más usados. Entonces, si se dan cuenta, muchos de nuestros portátiles vienen ya, bueno, los portátiles y los equipos de escritorio ya vienen con conexión de fibra. Entonces, al tener esa conexión de fibra, pues significa que en teoría nuestra compañía podría tener esos cables para poderlos conectar directamente a nuestros equipos. Pero muchas empresas tratan en lo posible de no usar fibra porque no falta el empleado que le mete el ojo a mirar si es que va a salir unas de luz, y esos haces de luz normalmente son láseres, y muchos de ustedes habrán escuchado que no es un mito el daño que le puede hacer un láser al ojo humano. Entonces, a pesar de que las recomendaciones que le dicen, mucha gente todavía termina haciendo tonterías con la fibra. La fibra viene con láser. Obviamente muchos de los láseres de hecho son invisibles para nosotros porque es luz invisible al ser humano, pero nos hace mucho daño. Entonces, de manera general, eso es lo que le quería comentar. Quería que charláramos más o menos de esta presentación y les voy a comentar, para que lo tengan presente, el video que está en la plataforma, que está justamente en la fase expresiva de la plataforma en la asignatura cableado estructurado. El video se llama Sistemas de cableado estructurado. Es de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú. Es peruana, me imagino que debe estar en Lima, supongo la sede principal. Y hay una ingeniera que hace una explicación de cableado estructurado. La hizo hace muy poco, la hizo el 9 de junio del 2020. La hacen muy acertada. Creo que, si bien es cierto, no es tan sucinta, es decir, no es tan resumida,
la explicación. El video dura más o menos una hora pasada, pero ella explica al detalle todos los elementos principales del cableado estructurado. Entonces, muy seguramente la actividad de la primera actividad o el primer producto de este segundo corte tendrá que ver con este video. Entonces, para que lo vayan revisando, lo revisan para la siguiente sesión y vuelvo y repito, bueno, vuelvo y repito, no, lo digo y lo voy a repetir. Para la siguiente sesión, pues